Que Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 29 de enero, hoy es el día culto de oración. Vamos a compartir la palabra del Señor. Ya nosotros sabemos los viernes y por medio de virtual, así que participen y el culto. Y el domingo, Día del Señor, aquí en el templo, y hay culto, ¿ok? Así que seguiremos orando por la dirección de la iglesia. Y también seguiremos orando por la salud de nuestro hermano Rubén, por favor, y hermanos. Hoy la lectura, 1 Samuel capítulo 27, 1 al 7, sobre el tema estancamiento espiritual, como la otra forma de hablar sobre la caída espiritual. Este año 2021, nosotros como cristianos procuramos seguir al Señor con gozo y agradecimiento, como el lema de este año de nuestra iglesia: volvamos a Jehová, luchando contra cualquier situación que Satanás nos pone, ¿verdad? Satanás nunca nos deja para que andemos bien en el Señor. Siempre pone algo peligroso y mortal alrededor. Una de esas amenazas que Satanás usa con frecuencia para atraparnos es el estancamiento espiritual. ¿Cómo estamos y nosotros? ¿Quién se enfrentan al estancamiento espiritual? Todos los cristianos pueden ser el objeto para ser atacados por Satanás. Desde uno que acaba de convertirse en Cristo, en cristiano, hasta un pastor que se ha llevado bien con Dios. Todos los cristianos se enfrentan con periodos difíciles espiritualmente hablando. Hoy el texto de 1 Samuel 27. David, aunque David pasaba su tiempo con fugitivo mientras Saúl lo perseguía, nosotros sabemos, él no dejó su fe de confiar en Dios. Pero cuando Saúl, no una vez, insistió en perseguirlo, David ya se cansó y se exilió en la tierra de los filisteos. Sin consultar a Dios, David decidió quedarse allí. La Biblia dice que pasó 1 año y 4 meses allá. Hermanos, los que hallaron la admiración ante los ojos de Dios no fue debido a la perfección de sus vidas, sino que ellos supieron enfrentar el estancamiento espiritual con sabiduría en base a la palabra. Veamos hoy el caso de David. ¿Dónde comienza ese estancamiento espiritual? A través de la experiencia de él y podemos ver. Entonces, sí, la pregunta ahí está. Hoy la pregunta, esa pregunta central: ¿cómo comenzó la caída espiritual de David? ¿Cómo empezó la caída espiritual? Hoy vamos a ver 3 razones, 3 puntos. Primero, cuando David quiso resolver los problemas con sus propios pensamientos y no por la oración. Allí comenzó a caer espiritualmente. Ya hemos conversado no solamente el caso de David,
sino también nosotros muchas veces hablamos cuando algún de caída espiritual, siempre ahí está, quiso resolver los problemas con sus propios pensamientos, ni por la oración. Veamos en el versículo 1, dijo luego David en su corazón. Dijo luego, dice que David en su corazón. David es muy conocido a nosotros como un hombre de oración y un hombre que confiaba en Dios con todo su corazón. Como nosotros primero domingo compartimos la valentía de él. Pero al ver a David en la tierra de los filisteos, él no oraba. Él no oraba. Y él quería resolver los problemas con sus propios pensamientos. En otras palabras, David no confió en Dios, sino en los beneficios que las circunstancias le trajeron. ¿Recuerdan ustedes el caso de Elías? A Elías le sucedió un caso muy parecido como al de David. Como viendo Primera Reyes 19, 3 al 4, Elías, quien fue guiado por Dios y íntegramente, cuando volvió su vista a las circunstancias en que él estaba, como viendo pues el peligro, de un solo paso cayó en el estancamiento. Vamos a ver ahora y el segundo, cómo comenzó la caída espiritual de David, el caso de él, cuando los pensamientos pesimistas y fatalistas dominan, entonces el estancamiento espiritual viene. Nuevamente al ver el versículo 1, seguidamente David dijo que al fin iba a llegar a morir por la mano de Saúl. Dios le había prometido a David que iba a ser rey de Israel, y también lo mostró por medio de labios de Saúl, como viendo 1 Samuel 24:20. Pero ¿cómo estaba David? En el versículo 1 del texto, él estaba atemorizado por la espada de Saúl. Cuando ese pensamiento pesimista lo tomó y comenzó a quejarse de que él iba a pasar toda la vida huyendo de la espada de Saúl, David llegó a caer en el estancamiento espiritual. Vamos a ver y también últimamente cómo comenzó la caída espiritual en el caso de David. Cuando David justificó su error. Allí comenzó el estancamiento espiritual. Desde el año pasado hasta ahora, como último viernes, por mucho tiempo por la situación de la pandemia, hay muchas razones para echar la culpa, no seguir fielmente con el Señor Jesucristo. Pero hermanos, vemos el caso de David. David justificó su error. Allí comenzó el estancamiento espiritual. Pongamos atención en fines de aquí, versículo 1 al final. David no solo actuó por propio pensamiento, pero también justificó un exilio. Como un líder, David tuvo que preguntar a Dios seriamente, porque él no solamente solo él, pero para salvar su vida, descuidando a 600 hombres y sus familias. Él prefirió tomar su pensamiento y se justificó. ¿Qué resultado trajo esa actitud imprudente de David? Cuando, como 3 capítulos más adelante, capítulo 30 de 1 Samuel, los amalecitas se llevaron sus mujeres y sus hijos. Cuando relajamos, hermanos, ¿qué le parece a usted eso? Cuando nosotros relajamos nuestra relación con Dios, saben que
¿saben qué síntoma aparece? Queremos resolver nuestra propia justicia. En otras palabras, tratamos de justificarnos, aunque no sea lo correcto ante los ojos de Dios. Cuando nos reflejamos a la luz de la palabra, si hallamos errores, tenemos que entonces sí arrepentirnos inmediatamente delante del Señor. Pero si queremos justificarnos insistiendo en nuestra propia justicia, no podremos evitar de cualquier estancamiento espiritual. Y además, la soberbia espiritual también aparecerá. Hermanos, terminamos hoy, el día 29, la meditación de culto de oración. En realidad, hermanos, los viernes, ahora muy pocos hermanos que participan el culto. Aún el domingo ha bajado mucho la asistencia. Todos pueden caer, hermanos, en el estancamiento espiritual, en el momento en que no sentimos nada. Por eso, para evitarlo, debemos recordar que no debemos dejar de orar. No debemos dejar que los pensamientos pesimistas nos tomen, y no debemos justificarnos en nuestra conducta pecaminosa. Así que seguiremos orando para que el Señor nos proteja. Que Dios le bendiga a todos los hermanos.